Saludos, bendiciones y paz a todos y cada uno de nuestros amigos que nos escuchan. Bueno, la intención de hoy más que todo es darle respuesta a una pequeña pregunta que surgió, ¿no? En una conversación mientras hablaba con un amigo, hermano de nuestra iglesia. La pregunta es la siguiente: que si Satanás subió al trono de Dios. Y esto lo hacen basado en el icónico texto, ¿no?, que está en el libro de Job, donde dice que Satanás, después de dar vueltas por la tierra, fue compartir en medio de una reunión que tenía Dios con sus hijos. Y en este caso quiero ser claro, porque lo primero que establece la palabra es que el término hijos es exclusivo para hombres. O sea, es lo primero. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que había una reunión de Dios, naturalmente, con hombres. No habla claro, ya está a especulación, si eran profetas, si eran reyes, si eran qué sé yo. Pero bueno, entonces se puede analizar de cara al contexto, pero quiero ir al punto específico. Lo primero es que cuando la Biblia habla de hijos de Dios, se refiere a hombres. Lo segundo es porque mucha gente cree que Satanás subió al trono de Dios. Satanás no subió al trono de Dios. Satanás nunca ha tenido acceso al trono de Dios. Si pudiésemos hablar de que Dios habita en un lugar geográfico, desde el punto de vista simbólico, ya eso es otro tema. Ahora bien, lo cierto es que si nos vamos, por ejemplo, a Isaías 14, a Ezequiel 28, nos damos cuenta que dice que él deseó en su corazón, y dice que él deseaba subir al monte de Dios, o sea, al lugar donde habita Dios, que en este caso pudiésemos traducirlo como su trono o el lugar de su hábitat, a lo que por ese deseo y por otros deseos que tenía en su corazón fue destituido. Entonces, es lo primero. Segundo, por ejemplo, no solamente Satanás nunca ha tenido acceso al trono de Dios, sino que Satanás jamás ha visto a Dios. Nunca. Hay, por ejemplo, por mencionar un contexto bíblico, en el libro de Isaías, capítulo 6, dice, escribiendo en una visión el profeta, dice: en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice, sentado sobre un trono alto y sublime, y dice, sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. En el texto, para no abundar más, nos damos cuenta que los mismos querubines no podían ver a Dios. Era imposible accesar a la esencia de la presencia misma y la gloria de Dios. Ojo, y estos eran ángeles con un nivel de acabado muy excelente, que tenían el acceso a la presencia de Dios, o sea, a la cercanía de Dios. Y aún así, no. Entonces, en ese sentido, lo mismo para Satanás, ¿no? Entonces establecemos primero, Satanás nunca tuvo acceso al trono de Dios. Establecemos y tenemos base bíblica de que tampoco vio a Dios jamás. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con que en la reunión donde Satanás fue vamos a decir así, ¿no?, a hablar con Dios, fue en una reunión normal en la tierra.
De hecho, en el mismo libro de Job hay un contexto en el que Job se reúne con sus tres amigos. Y están allí. Y hay uno de los muchachos que ni siquiera de los amigos de Job, sino uno de los que están allí, que Dios utiliza con una palabra profética para ponerlos a ellos a tono con la realidad de lo que estaba pasando. Pues tanto Job como sus amigos estaban totalmente errados. Entonces no voy a entrar en el contexto de la historia. Ahora, al punto donde quiero llegar es que dentro de esa reunión dice que Dios descendió en un torbellino, y a través de un torbellino Dios habló a Job. Y es allí donde, si usted lee el texto, se da cuenta que dice que el mismo Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y las tierras, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, lo que quiero decirles es que Satanás habló con Dios en un contexto semejante a este. Las circunstancias específicas están para ser profundizadas, vamos a decir. O sea, si fue en un nivel profético mental, porque Dios puede darle una experiencia profética en la que un hombre pueda tener acceso a una manifestación tanto de Dios como del mismo Satanás, y tener esta interacción, pero en un nivel espiritual y profético. O puede ser en un nivel físico, tangible, como el que acabamos de expresar, en el que Job tiene una reunión con sus amigos y Dios les habla a través de un torbellino, en una teofanía o en una manifestación visible, tangible. Entonces, establecemos con esto que Satanás nunca fue al trono de Dios para acusar a Job. De hecho, hay versículos en la Biblia que dice que naturalmente Satanás siempre va a la presencia de Dios para acusarnos, y dice que abogados tenemos para con el Padre. Ahora bien, ese ir a la presencia de Dios no necesariamente tiene que ser en un lugar geográfico, en los cielos. Dios es omnisciente. Eso es algo claro que nosotros debemos de comprender teológicamente. No sé si me doy a entender. Entonces eso es algo sumamente importante. Entonces, retomo, el término hijos siempre es expresado para hablar de hombres. Entonces, ahí queda la respuesta de si Job fue al cielo o al trono o no. Si te interesan contenidos como estos, respuestas como estas, por favor, escríbenos. Si hay alguna de las cosas que hemos mencionado, de las que desees profundizar un poquito más, escríbenos. Si hay algo que no te quedó claro, escríbenos y motívanos para poder hacer más contenido como este. Correcto. Dios me les bendiga mucho. Su pastor Juan Manuel Núñez, de la Iglesia Cristiana Ciudad de Refugio en Viena, en Austria, vamos a decirlo de esa manera. Bendiciones y paz.